Está con nosotros a esta hora el ex embajador en Estados Unidos, ex ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Encantado de saludarlo a usted y a su creciente audiencia, según cuentan. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Pinzón, quisiera empezar preguntándole sobre cómo ha visto el regreso y las declaraciones que han hecho en las últimas horas, o mejor, que ha hecho el embajador de Colombia en los Estados Unidos, quien ocupa el cargo que usted alguna vez tuvo, sobre este incidente diplomático entre los dos países. ¿Cree usted que esto ya es prueba superada? Yo creo que aquí hay un proceso de provocación permanente. Y si bien es cierto, hay impases y los impases se superan, lo que importa es el deterioro estructural que uno percibe en la relación. Yo tengo la impresión muy franca que el gobierno del presidente Petro, incluso desde la era en que estaba el presidente Biden, venía buscando motivos para provocar deterioro en la relación. Esas declaraciones en Berlín, por ejemplo, cuando lamentó la caída del muro de Berlín, su alineación de una u otra manera con la acción, o por lo menos con quienes perpetraron la acción terrorista en Israel, el grupo Hamas, más recientemente este tema con Irán, las palabras agresivas contra el presidente Trump, incluso antes de posesionarse, o luego lo más reciente de hacer acusaciones infundadas contra congresistas y el mismo secretario de Estado, pues van minando la relación. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo seguramente porque en la visión de el presidente Petro y seguramente sus amigos, incluso en la región, los Maduro y otros del mundo, pues quieren llevarse a Colombia a un bloque que es un bloque francamente de países antidemocráticos, autoritarios, donde incluso el terrorismo o actividades criminales como ocurre en Venezuela son justificadas para la existencia del régimen. Ese es el tema que a mí me parece que es preocupante y donde hay que poner el dedo en la llaga. Entonces, si bien es cierto este impasse, ojalá se supere y lo más importante, que ojalá no le pegue a los colombianos, porque es que lo malo de todo esto no es que el presidente Petro se vaya donde le guste y donde están sus amigos, allá él si se quiere ir para allá. El problema es que se quiere llevar el país y al llevarse al país afecta los empleos. ¿De qué? De todo lo que exportamos. Afecta la productividad del país, afecta los negocios, afecta la posibilidad de que los colombianos se muevan. Luis Carlos, usted sabe que en Estados Unidos hay millones de colombianos que trabajan para mandar recursos al país, otros que visitan por negocios, otros que van de turismo, otros que simplemente van a ver su familia o van a una atención médica. Entonces, imagínense el impacto que esto le crea a la vida de millones, millones de colombianos. Ese me parece que es el tema que uno debería estar verificando y, por supuesto, es lamentable una diplomacia de provocación y una diplomacia de absoluta improvisación, porque los funcionarios que han estado allí ni tienen acceso, hablo por lo menos de la relación con Estados Unidos, ni tienen experiencia, ni tienen realmente una trayectoria que les permita tener una credibilidad o una influencia para bien del país, porque eso es lo otro, Luis Carlos. El trabajo del funcionario público es el servicio, es el empleado de la gente, lo que su trabajo es producir bienes para la gente, no eh, responder a su propia dignidad y a sus propios sentimientos o pasiones ideológicas, que es lo que hemos visto en este tiempo. ¿Qué tan grave, doctor Juan Carlos, qué tan profundas pueden quedar las heridas de que se haya hecho se haya creado toda una narrativa para hacerle creer a algunos que había legisladores republicanos aliados con Marco Rubio para tumbar a Gustavo Petro? Bueno, eso es muy grave. Eso es muy grave porque eso es un atentado casi que contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que uno tiene que dimensionar. Por eso las palabras que se dicen por puro populismo, para enardecer audiencias en donde el presidente siente alguna afinidad, tienen que tener una mesura muy grande. Yo respeto de todas maneras la institucionalidad, respeto el hecho de que tenemos un presidente de la República y quiero recomendarle al presidente que se comporte en estos casos como un presidente, no como un activista, sino como una persona que tiene la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de la carga de la nación entera.
Esa es la actitud que tiene que tener un presidente. Por lo mismo, este tipo de palabras no se resuelven simplemente escribiendo una carta pidiendo perdón o pidiendo excusas o diciendo que yo quise decir una cosa distinta a la que dije. Eso no es lo que debe estar a la altura de un mandatario. Eso no está bien. Veo yo mucha gente hoy en día en el mundo de la discusión pública, Luis Carlos, con verborragia, perdóneme esta mala expresión, que ni debe existir, pero es una capacidad de decir una cantidad de palabras en un tono y en una agresividad, y como que el que más violento se muestre en las palabras que dice, se siente como mejor, más liberado. Pues eso le hace daño a un país. Eso Eh, genera provocación y genera choques. sí, doctor Juan Carlos, ¿usted cree que esta reacción que está teniendo el presidente Gustavo Petro de retractarse, de escribir una carta, de haberlo dicho en un discurso, ahora que su embajador lo diga de la manera en que lo está diciendo, es producto porque le nace al gobierno nacional porque reconoció su error o porque dentro de la administración Trump hubo reclamos y hubo solicitudes claras de que hubiera este tipo de reacciones? Tengo la impresión de que lo apretaron, como se dice. Sí. Y obviamente como las causas están, usted lo acaba de mostrar en un discurso en su programa, pues es que nadie está inventando. Lo dicho, dicho está. Tal vez la invitación hacia adelante es, hombre, no salga con esas palabras. Sin embargo, vuelvo a mi hipótesis inicial, Luis Carlos. Yo creo que vendrán otras provocaciones, porque al final lo que están tratando en Colombia es de ver cómo permanece un régimen o cómo se instituye o se instaura un régimen en donde nos acerquemos a esas tesis del populismo neomarxista, de eso que llaman socialismo del siglo XXI, que lo que quiere llevar a Colombia es realmente a un grupo de países donde lo único que ocurre para su gente es el empobrecimiento generalizado, es la pérdida de esperanza, es la inseguridad creciente y es la consolidación de un grupo de personas que ejerce el poder con un discurso lleno de mentiras y lleno de falacias. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos contra Colombia? Se lo pregunto porque en el primer incidente de los trinos del presidente Gustavo Petro de las 3 de la mañana sobre el regreso de colombianos en aviones militares a Estados Unidos, migrantes indocumentados, esa crisis que hubo, rápidamente el Departamento de Estado y el presidente Donald Trump dijo, amenazó incluso con sacarnos del sistema financiero global. ¿Esto en qué puede terminar para los colombianos? Ese es el punto, y me parece, Luis Carlos, muy importante su pregunta, porque eso es lo que la gente, los colombianos hoy tienen que entender. Independientemente de si tienen una afinidad con el gobierno o no, el daño que le puede hacer el comportamiento atípico, antidiplomático del gobierno del presidente Petro hoy, si continúa por ese camino, es que nos va a pegar a cada uno de los colombianos. Por un lado, pueden subir los aranceles. Si suben los aranceles, eso crea inmediatamente desempleo, porque se imposibilita la posibilidad de vender productos colombianos de manera competitiva. Eso implica cierre de empresas, eso implica pérdidas y desaceleración económica. Cuando uno piensa luego en el tema de movimiento de personas, es decir, las visas o el tratamiento que reciben los colombianos cuando ingresan a los Estados Unidos. Imagínense la afectación que hay para estudiantes, trabajadores, turistas, personas que simplemente visitan a sus seres queridos. En fin, es un daño terrible. Ni qué decir de la reputación. Ya nos bajaron la calificación, dos calificadoras por el pésimo manejo fiscal y el mal desempeño que está teniendo el país. Si a eso le agrega uno un tema reputacional, pues imagínese qué inversión va a haber. La inversión extranjera ya ha caído cerca del 25%. Básicamente es secar la posibilidad de que esos recursos lleguen. Y finalmente, usted lo mencionó, está el famoso sistema SWIFT. El SWIFT es básicamente el sistema que permite integrar los flujos y movimientos financieros en el sistema bancario global. Si a un país como Colombia lo sancionan sacándolo del SWIFT, simplemente no puede haber remesas, no puede haber pagos, el país queda totalmente aislado. O sea, es un daño que perjudica del más pobre al más rico, cada colombiano. Eso es lo que me parece importante. Ahora, yo creo que hay que trabajar para que eso no ocurra. Y ahí sí le digo, Luis Carlos, ha sido también un poco, yo hoy no represento en nada al gobierno, no tengo ya nada que ver, soy un ciudadano común y corriente, un profesor en Princeton, una persona que sí amo profundamente mi país y que siempre estoy pendiente. Y como yo hay muchos otros colombianos que vamos a tener que seguir hablando
con las autoridades para que se diferencie si vuelve a haber un comportamiento de este estilo. Una cosa es la provocación y la idea estratégica que tiene Petro y su grupo de amigos en el exterior como Maduro y otros, y otra cosa es el pueblo colombiano, un país que tiene una relación extensa de más de 204 años con Estados Unidos y donde hay todo tipo de conexiones y nexos. Y Sí. se lo pongo de otra manera, esto tiene que cambiar, Luis Carlos. Este es un tema más para que quede claro que en el 2026, primero tenemos que defender el hecho de que haya elecciones, porque están en riesgo. Toda esta jugarreta que hay es para ver cómo nos dañan nuestra institucionalidad democrática. Ahí hay provocación, ahí hay pruebas a ver hasta dónde se llega. Y por el otro lado, una vez hay elecciones, el país necesita un gobierno de gente seria, madura, con carácter, con acceso real a Estados Unidos y con la capacidad de hacer un plan para aprovechar el potencial de Colombia, no para andar resolviendo problemitas, sino para tener una visión que haga de Sí. Colombia un país potencia, que es lo que debemos ser. Ya voy a volver al tema de las elecciones porque quiero abordar otro, que es el de seguridad que usted conoce muy bien. Ya viéndolo en retrospectiva, cuando el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, entró en una pelea similar con el gobierno de los Estados Unidos que desembocó en la eliminación, el retiro de la base de Manta en Ecuador. Se podría trazar un antes y un después de ese momento en términos de narcotráfico en Ecuador y en el sur de nuestro país. Al retirar la base de monitoreo de narcotráfico de los Estados Unidos en Manta, en Ecuador, lugar donde paradójicamente el presidente Gustavo Petro viajó y no se sabe qué hizo, donde encontraron a alias Fito, cuando se va a Estados Unidos de ahí y su base, ese lugar se volvió narcotráfico. Y ese narcotráfico empezó a pulular y a crecer en esa parte de Ecuador, en el sur de Colombia, y desemboca en lo que conocemos hoy en los grandes números de narcotráfico que tenemos en nuestro país, que son récord. Mi pregunta es, esta pelea de Gustavo Petro con Estados Unidos, ¿puede desembocar en una cosa como la que ocurrió en Manta? Ahí le hago un par de comentarios. Uno de la historia, porque me parece muy importante su relato, Luis Carlos. Cuando se va a la base Manta, es la oportunidad del bloque sur de las FARC de prácticamente invadir el norte de Ecuador. Por eso es que allá termina el tal Raúl Reyes y la Comisión Internacional y la afinidad que había con el señor Correa y algunos de sus funcionarios, señor Larrea y otros. Eso fue lo que pasó en ese momento. Eh, el Ecuador, el pueblo ecuatoriano ha sido víctima de la invasión del narcoterrorismo colombiano en ese momento y hoy en día de lo que son los remanentes de ese narcotráfico. Entonces, quiero recordar que Ecuador es un país que está dolarizado y por lo mismo el dólar en efectivo que trae el narcotráfico resulta una especie de banco central para irrigar toda esa zona del norte de Ecuador. Pero coincide muy bien, como usted bien dice, con ese momento de Manta. Y en los últimos años, el deterioro en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico en Colombia, pues prácticamente ha puesto a Ecuador en un riesgo extremo, como hemos conocido. Claro que hay sectores en Colombia que por muchos años les ha interesado que se rompa la relación de carácter estratégico en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. ¿A quiénes les importa? Les importa a los criminales, les importa a los narcotraficantes y les importa a los sectores políticos que tienen afinidad con estos grupos y que de una u otra manera tienen afinidad con otros en el mundo como Venezuela, Irán, Corea del Norte y últimamente, tristemente, países como Rusia o las intenciones que pueda haber en la competencia geopolítica con China. Eso es muy preocupante porque los únicos que ganarían con esa situación son los criminales. ¿Y quién perdería? Para ponerlo otra vez en términos de nuestra gente, los colombianos. Luis Carlos, ¿qué hemos visto? Un deterioro sostenido de la seguridad, pienso yo, en los últimos 10 años, una expansión del narcotráfico por cuenta de los acuerdos del 16, un deterioro de las capacidades de las Fuerzas Armadas. En su momento, el gobierno del presidente Duque hizo esfuerzos para fortalecerse, pero también llegó el tema del COVID y la realidad es que hoy en este gobierno hay debilitamiento estructural y sistemático de las capacidades, del pie de fuerza y de la voluntad de lucha de las Fuerzas Armadas, y en cambio una expansión criminal atomizada, pero donde hay una enorme alineación con los intereses del gobierno. A veces yo siento que hay un plan tenaza. El gobierno, por un lado, destruyendo la institucionalidad por dentro,
y desde abajo las organizaciones criminales amedrentando al pueblo colombiano y tomando territorios que incluso ya lo sienten en las ciudades. La misma ciudad de Bogotá, que es una ciudad tan importante y con un liderazgo valioso como el del alcalde Galán, pues hoy está sitiada Claro. básicamente por ese narcotráfico y microtráfico que han ocurrido pues hechos tan graves que no podemos olvidar nunca ni a ninguna hora, como el atentado contra la vida de Miguel Uribe, por ejemplo, o la muerte de muchas personas en atracos y cosas de este estilo que están asociadas precisamente a toda esa Sí. criminalidad. Doctor Juan Carlos, y para terminar, quisiera preguntarle sobre esta advertencia que usted dice que las elecciones están en riesgo. Y quisiera preguntárselo en el marco de lo que el presidente Gustavo Petro dice esta mañana, que no confía en las elecciones del 2026. ¿Qué está pasando con las elecciones? ¿Qué es lo que está viendo usted? Me parece una enorme contradicción que sea el presidente quien dice eso, porque su trabajo como gobernante es precisamente darle garantías a todo el mundo. Y cuando él mismo pone en duda esto, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Este es otro campanazo de alerta. Esas expresiones de Petro son otro campanazo de alerta. Yo lo que veo es que él está tratando de articular con el concepto de lo que ha llamado paz total, una cosa, un entramado muy complejo. Y es que a la vuelta de unos meses termina anunciando que tiene un acuerdo, y va a decir que es el acuerdo más grande, con los comuneros del sur del ELN, con las disidencias de las FARC de Calarcá, con los conquistadores de la sierra del Clan del Golfo, con bandas criminales de Barranquilla que tienen afinidades en Venezuela y con los combos de Medellín. Y termine toda la criminalidad alineada bajo una sombrilla diciendo que ahora llegó la era de la paz total y entonces nos van a querer meter una constituyente o unos cabildos populares forzados donde de alguna manera quieren imponerle a las grandes mayorías de Colombia un nuevo destino. Eso es lo que el pueblo colombiano tiene que cuidar. No podemos permitir esto. Y hay que decir otra cosa, incluso si fracasan en ese plan, que es lo que tiene que ocurrir porque es ilegal, porque no puede ocurrir en Colombia, el siguiente tema de intención que yo veo es que las elecciones del 26 van a estar cruzadas por, uno, plata criminal por arriba y por abajo, totalmente alineada más con un sector político. Las platas del narcotráfico, las platas de la minería ilícita del oro van a estar muy alineadas con el segmento político que represente hoy el actual gobierno. Y en adición a eso, me preocupa mucho pues todas estas manipulaciones que puede haber o con los recursos de la registraduría o incluso con las tecnologías que traten de implantar o influir en la registraduría. Por eso, por ejemplo, creo que los colombianos tenemos que invitar desde ya a Estados Unidos, a Europa, a otros países de la región, del continente, a que acompañen nuestro proceso electoral desde ya. Es increíble. Esta era una de las grandes fortalezas históricas de Colombia y hoy por primera vez Sí. en muchas décadas estamos diciendo, esto hay que seguirlo. Ojo, ojo con esto. Entonces, lo que le estoy entendiendo, wow, wow. Doctor Juan Carlos, lo que usted nos está diciendo, lo que yo estoy entendiendo es Gustavo Petro se pone a dudar del sistema, o dice que duda del sistema electoral, es para luego atacar al propio sistema electoral y que terminemos los que estamos defendiendo el sistema electoral defendiendo algo que él mismo está atacando. Algo así, yo lo veo de esa manera. Y es muy curioso, imagínense que el doctor Petro fue elegido representante a la Cámara, senador, fue candidato presidencial varias veces, es presidente de la República, elegido por el sistema electoral colombiano. Pero mañana, al ponerlo en duda, pues ahí viene qué va a pasar con las platas criminales, qué va a pasar con los sistemas de control y demás. Esto es una voz de alerta, me parece a mí, y en buena hora lo hizo porque debe ser otro factor de interés y de cuidado hoy de los colombianos, de las grandes mayorías de colombianos que al final creemos en la libertad y creemos en la necesidad de que se respete nuestro derecho a elegir. Doctor Juan Carlos Pinzón, como siempre, es usted muy amable, muy gentil, me encanta verlo y poder conversar de estos temas tan importantes con usted. Muy amable. Muchas gracias, Luis Carlos, encantado. Un saludo para todos. Gracias al doctor Juan Carlos Pinzón, una de las personas que mejor conoce la relación entre Colombia y Estados Unidos y que mejor conoce, por supuesto, cómo se maneja el tema de seguridad en nuestro país. Esto es Vélez por la Mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana.
Suscríbete.